Hola queridos amigos, en este vídeo tutorial os voy a enseñar los aspectos más básicos de Cinema 4D. Cuando abréis vuestro Cinema 4D por primera vez os aparecerá algo como esto. Yo en mi caso estoy utilizando la versión 11.5 de Cinema 4D. Tendríamos esta ventana de aquí, que sería la ventana más grande de todas, la principal, que sería, por decirlo de alguna forma, la ventana de edición. ¿Qué más tendríamos? Aquí tendríamos una barra de herramientas, que tendríamos las herramientas de seleccionar, la herramienta de mover, para mover los objetos, etcétera, la de escalar, rotación. Esta otra aquí nos mostraría la herramienta que tenemos seleccionada. Si la mantenemos pulsada nos aparecerá el historial de herramientas. Y vamos a aparecer el historial de herramientas, eso simplemente para facilitarnos el trabajo. Estos serían los ejes sobre los que estamos trabajando. Hay que tenerlos todos activados. Las configuraciones de render, que estarían el render en esta misma ventana, hacer un render en esta misma ventana, hacer un render en el visor de imágenes, hacer un previo de una animación, etcétera. Tendríamos aquí por último las configuraciones de render, que estarían el motor de render que queremos usar, la salida, que sería por ejemplo el tamaño, 800 por 600, 320 por 240. Tenemos aquí muchos aspectos que ya poco a poco en diferentes tutoriales iré explicando. Esto también muy simple. Si queremos guardar por ejemplo una imagen JPG, si queremos guardar un vídeo en AVI, por ejemplo, sería seleccionar JPG, pincharíamos aquí, seleccionaríamos donde queramos que se guarde y después para hacer render pincharíamos aquí y ya sería render y se guardaría automáticamente un JPG allí. ¿Qué más opciones tendríamos? A ver, tendríamos aquí efectos, pero esto no quiero explicarlo todavía, que sería por ejemplo la iluminación global, la oclusión ambiental, la profundidad de campo. Son efectos de render que poco a poco en diferentes tutoriales yo creo. ¿Qué más tendríamos? Tendríamos aquí nuestra herramienta para crear objetos primarios, que habrían cubos, esferas, conos, cilindros, muchos objetos, vamos. También tendremos los splines, que más adelante ya explicaré qué son y para qué sirven y cómo se usan. Tendríamos las NURBS, estaría HyperNURBS para suavizar los objetos, NURBS Torno, que sería para crear un cuerpo de revolución. Aquí esto serían más herramientas, simetría, metaval, booleano, esto ya lo iré explicando más adelante. Tendremos también, tendremos también la opción de crear luces, diferentes tipos de luces, cielos, cámaras para crear desenfoques, etcétera. Deformadores, muchos deformadores. Emisores de partículas, también tendremos herramientas para modificar nuestras partículas, crear destrucciones de partículas, viento, atracciones. Esto os recomiendo que vayáis vosotros tocando un poquito hasta el próximo tutorial. Tendríamos también aquí una barra lateral a la izquierda, también sería parte de nuestra barra de modelado. Sería para seleccionar por puntos, para seleccionar por líneas, para seleccionar por caras y para seleccionar todo el objeto en sí. También tendremos aquí una pestañita, un botón, que sería para hacer nuestros objetos editables. Por ejemplo, si tenemos un cubo y queremos solo trabajar sobre una cara, al hacerle editable podemos seleccionar solo esa cara. No sé si me entiende muy bien, ahora lo explico un poco mejor con un ejemplo. También tendríamos aquí nuestra ventana de objetos, en las que nos aparecen los objetos que están ahora mismo en nuestra composición, las propiedades de nuestros objetos, del objeto o herramienta que tengamos seleccionada, y la línea de tiempo, que ahora paso a explicarla. Por ejemplo, voy a crear yo un cubo. Creo un cubo, tengo aquí el cubo. Aquí, como veis en los objetos, me ha parecido que tengo un cubo en mi composición. Aquí serían las propiedades del cubo, que estarían el tamaño, podríamos crearle un canto, los segmentos. Esto es muy importante
Si queréis, si estáis empezando así y queréis, por ejemplo, ponerle más segmentos, o sea, subdivisiones, esto hay que hacerlo antes de hacer el objeto editable, ya que después se pueden añadir subdivisiones, pero es un poco más complicado con herramientas de por aquí, que ya os lo he enseñado, como he dicho. Bueno, ¿qué vamos a hacer con este cubo? Pues no hay mucho que explicar. Podéis moverle, escalarle, rotarle. Le voy a hacer editable para ver si me entendéis lo de seleccionar las caras. Daríamos aquí. Como veis, aquí ha cambiado. Y eso es que nuestro cubo se ha hecho editable. Ahora podremos seleccionar por puntos. Selecciono un punto, lo muevo. Vamos, seleccionamos por líneas, por caras, como os he explicado. ¿Veis? Seleccionarse una cara. ¿Qué más tendríamos en nuestro Cinema 4D? Pues tendremos, como os he dicho antes, la línea de tiempo, que estaría compuesta por... En la línea de tiempo que estaría por fotogramas. Tendríamos desde el fotograma 0 hasta el fotograma 90. Por ejemplo, si nosotros queremos ampliar la cantidad de fotogramas porque queremos hacer una animación más larga, aquí donde pone 90, pondríamos 100. Y pincharíamos aquí y lo arrastraríamos. Ya tendríamos 100 fotogramas. Podemos avanzar por la línea de tiempo, no va a ocurrir nada porque no tenemos que crear ninguna animación. Tendríamos también aquí el botón de play para marcha atrás, ir al principio, ir al final, los fotogramas, esto es muy importante, fotogramas, activar fotogramas clave automáticos, etcétera. Para explicaros un poco esto así de una forma muy sencilla, vamos a hacer una animación muy simple. Alejamos un poco nuestra... sí, esto no os lo he explicado. Tendríamos aquí unas herramientas que serían para movernos, ¿vale? La segunda para alejarnos y acercarnos, también se puede hacer con la ruletita del ratón. Y la tercera para rotar. Y tendríamos una cuarta que sería para las diferentes vistas. Cuando la demos, vemos que nos aparece la perspectiva, la superior, la frontal, la lateral derecha. Y cuando queramos acceder a una, por ejemplo, queremos acceder a esta de aquí, le daríamos clic a la cuarta opción y se nos abre. Le volveríamos a dar, salimos y nos vamos a perspectiva. También podríamos hacer una forma más directa aquí en cámaras. Y la perspectiva, paralela, izquierda, derecha. Vamos, que hay muchas opciones de cámaras. Vamos a hacer la pequeña animación que os estaba diciendo. Cogemos, nos alejamos un poco. Nos rotamos así, por ejemplo. Ahí. El cubo. Tenemos que seleccionar. Si hemos hecho el cubo editable, tenemos que pinchar aquí para poder moverlo. Lo movemos. Ahí, por ejemplo. Y vamos a crearnos un fotograma. Nos ponemos en la línea de tiempo en el 0 y creamos un fotograma. Con darle clic a la que tiene la llavecita ya hemos creado un fotograma. Cogeríamos, avanzamos hasta el fotograma número 10. Movemos nuestro cubo, lo movemos así un poco hacia adelante, otro poco hacia arriba y volvemos a crear otro fotograma clave. Y veis que se nos ha creado aquí una línea, que es por la que se desplazará nuestro cubo. ¿Qué vamos a hacer? Pues otro más. Vamos hasta el 20, lo movemos, volvemos a crear otro fotograma clave y veis que la línea continúa. Y venga uno último, vamos hasta el 30, avanzamos un poco, le bajamos y creamos. Ahí, y creamos uno más. Ya está. Y se nos habrá creado un arco, que es por el que va a ir el cubo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos al fotograma 0, vemos ya cuando estemos yendo hacia el fotograma 0 que se moverá ya el cubo. Y vamos a darle al play. Y veis que, muy sencilla, pero hemos creado nuestra primera animación en Cinema 4D. Muy sencilla. Pero más o menos a partir de aquí yo creo que vosotros podéis ir tocando cosas. Y yo más adelante ya haré nuevos tutoriales. Todavía me queda una última cosa por explicar, que sería la ventana de materiales. Para que lo entendáis un poquito, yo voy a crear un nuevo material y lo voy a aplicar a un cubo, por ejemplo. ¿Qué tenemos que hacer? Dar aquí en archivo,
También deciros que tenéis la opción de cargar materiales predefinidos que vienen ya con Cinema 4D, que si no queréis estar haciendo materiales y no sé qué, pues lo podéis hacer, pero yo os recomiendo crear nuevos materiales vosotros, porque de esa forma aprendéis mejor. Vamos a crear un nuevo material y nos aparecerá aquí. Le daríamos doble clic y nos aparece esta ventana para editar el material. ¿Qué tendríamos? Color, difusión, luminosidad. Yo os voy a explicar los tres más básicos, ya más adelante ya explicaré más. Estaríamos en color. Le daríamos doble clic aquí y nos aparecería esto. Esto es tipo Photoshop, por ejemplo. Seleccionaríamos el color que queremos, yo que sé, un verde, así, y le daríamos en aceptar. No sé por qué tarda un poco. Ahí está, ¿veis? Ya se os ha puesto verde. Podemos jugar con el brillo, texturas, etcétera. ¿Cuál es el siguiente que os voy a explicar? La transparencia. Esto nos sirve, por ejemplo, si queremos crear cristal, etcétera. Para activar la transparencia dais clic aquí, activar el TIC, y tendría que esto, ahí veis, solo se nota un poquito, y aquí ajustaríais la transparencia con donde pone brillo, ajustaríais esa transparencia. Cuanto más alto sea, más transparencia tiene. Yo, por ejemplo, ahora lo bajo así un poco. Ya lo siento que tarde en actualizarse esto, no sé por qué será. No se nota mucho, la voy a subir un poco para que se note más. Aquí podéis ver que se refleja, vamos, se reflejan las líneas detrás. Perdón, se reflejan, se transparentan. Con esto podéis ir jugando vosotros. Tendremos también la reflexión, la voy a activar. Y esta reflexión, por explicar una forma que entendáis, es... Uy, perdón, que sea... La reflexión, para explicar una forma que entendáis, es que... por ejemplo, una superficie de una mesa de madera estaría barnizada, ¿no? Entonces, sobre ese barniz se van a reflejar los objetos que hay alrededor. No sé si me entiendo muy bien. O un espejo, por ejemplo. Aquí lo mismo, lo ajustáis con el brillo y yo, por ejemplo, lo bajo aquí a 20. Y veis que se nota un poco el reflejo, pero que cada vez menos. Lo voy a quitar, solo quiero hacer un objeto sencillo. Y cierro nuestro editor. Y aquí ya se nos habría guardado el material. ¿Qué voy a hacer? Crear un cubo. Bueno, una esfera. Creo una esfera. Y para aplicarle el material, ¿qué tenemos que hacer? Pinchamos en la esfera, la arrastramos, en la esfera, perdón. En el material le arrastramos y lo podemos dejar caer o sobre la esfera o aquí en los objetos sobre el pone esfera. Y se nos aplica. Haríamos un render aquí rápido en esta ventana. Un render así. ¿Qué podremos hacer así una chorradilla para que quede un poco mejor? Aquí donde están las luces, creamos un suelo. Ponemos el suelo. Creamos un nuevo material. En color le vamos a poner un color blanco. Vamos a la reflexión. Le activamos la reflexión. Y le vamos a poner, no sé, un 23% de reflexión. Y lo arrastramos al suelo. Ahora vamos a hacer otro render. La verdad esto que son resultados muy así rápidos, bastante maluchos, pero es más que nada para que entendáis un poco los materiales, los objetos predefinidos, etcétera. Bueno, pues eso es todo. Espero que os haya gustado y esperaos al siguiente.